Doctor Alfonso, ¿ya me escucha? Probando, 1, 2, 3. ¿Sí me escuchas? Ahora sí, ya te escuchamos. Gracias. 1, 2, 3, probando. ¿Sí me escuchas tú? Sí se te escucha. Adelante, por favor. Perfecto, entonces me disculpo ya por estos temas de conexión, pero ya podemos iniciar como tal. Quiero pues iniciar agradeciendo inmensamente al doctor Alfonso por liderar un proyecto tan importante en la formación de los diferentes estudiantes que hacen parte de todas las organizaciones y universidades que le han dado esta apuesta para unos temas académicos tan importantes como es una comprensión regional del alcance y los retos que tenemos en el derecho y cómo desde el derecho podemos responder a las diferentes necesidades de cada uno de nuestros países y especialmente cómo conociendo las diferentes experiencias de cada uno de los expositores que hemos tenido y que tendremos, podemos aprender aspectos que nos pueden servir en nuestros roles profesionales, en nuestras instituciones y pues de cara a lograr tener más herramientas para garantizar la dignidad humana de todos. En ese orden de ideas, mil gracias por este espacio. En verdad, muchas gracias por cada uno de los docentes que representan las instituciones que han dado una apuesta por esta conexión global. Para mí, como director del programa de Derecho de la Fundación Universitaria San Mateo, es un honor estar en estos espacios académicos y tenemos pues las puertas abiertas a todos los integrantes de esta conexión, que sepan que desde Bogotá estamos pues muy pendientes de ustedes, de cualquier actividad que podamos realizar, estaremos pues muy atentos a cualquier cosa. En ese orden de ideas voy a proceder a compartir la presentación que tengo para el día de hoy. Compartir. Listo. Todavía no se ve. Ahí ya se ve, doctor. Adelante. Se ve la presentación, por favor. Ya se ve. Perfecto. En el momento quiero expresar un análisis para poder evidenciar el alcance que tiene la protección convencional sobre el derecho a las víctimas. Al respecto, quiero primero que todo que iniciemos con unos elementos sustanciales en primera medida. Estos elementos sustanciales consisten en que pensemos y partamos en esta ponencia o en esta clase del día de hoy en una concepción operativa del derecho. Esto con la finalidad de poder entender bajo qué contexto vamos a lograr como profesionales del derecho, como estudiantes de derecho, generar espacios en los cuales podamos efectivamente aplicar lo que aprendemos para solucionar complejos problemas que las sociedades van a tener o las sociedades presentan, que en este caso en específico hace referencia a la hacer ejercicio de forma virtual. en ese orden de ideas,
quiero comenzar con dos frases que me permiten esbozar el alcance que se necesita o el alcance que se espera desde el derecho. Y el primero que quiero referenciar es que el gran triunfo del derecho es romper con la teoría de la selección natural de las especies. ¿Por qué lo traigo a colación en estos momentos? Quiero plantear que si bien la humanidad ha estado un tiempo prolongado en el planeta y nuestra historia está colmada de forma milenaria por muchos procesos prehistóricos e históricos, lo que encontramos el día de hoy es un derecho que ha evolucionado a unas medidas que permiten estar cada vez más cerca de una dignidad o por lo menos de lograr amparar en una mejor medida la dignidad humana. Que si bien hemos, y como vamos a ver a lo largo de esta clase, unos escenarios complejos de violencia, unos escenarios complejos de violación de derechos humanos, no podemos perder de vista que los insumos que encontramos en el derecho permiten a toda persona, sin distinción alguna, tener un respaldo que le permita garantizar su dignidad y sus derechos. ¿Y por qué menciono que se rompe la teoría de la selección natural? Porque en términos muy sintéticos, Darwin en su libro lo que nos presenta es que solo aquellas especies que se adecuan a su entorno logran sobrevivir, que tienen modificaciones genéticas y demás. Por eso, hoy en día contamos con una expansión en la, podríamos denominarla, positivización de los derechos humanos en diferentes instrumentos, en diferentes tratados, no solamente de carácter internacional y regional, sino dentro de los diferentes ordenamientos locales que permiten una expansión en las declaraciones de los derechos fundamentales en cada una de sus expresiones como tal. Y eso lo que nos permite es que toda persona, todo individuo logre tener la seguridad de tener un respaldo jurídico que sin distinción alguna, género, sexo, orientación religiosa, color de piel, nada, absolutamente nada, pueda proteger efectivamente sus derechos. Ahora, para continuar con esta relación de ese concepto práctico que quiero que tomemos el día de hoy, también quiero plantearnos una pregunta que quiero que la respondamos al final de nuestra conferencia, y es, ¿qué es lo justo? Porque como vamos a poder evidenciar a lo largo de esta presentación, las complejidades o los problemas jurídicos que vamos a analizar en el marco del contexto de las víctimas como tal, es un marco en el cual la complejidad de los mismos nos hará trabajar de una forma considerable y cuestionarnos varios elementos. Con estas premisas, quiero que construyamos ese concepto práctico del derecho, para lo cual quiero hacer mención de un ejercicio que uno de mis mentores que establece como tal en su momento mi formación en el pregrado, muy amablemente me invita a hacer una lectura de Foucault. En este caso quiero traer a colación una sustracción que pude percibir al leer a Foucault. Con esto no quiero decir que voy a sintetizar o algo parecido, pero sí quiero mostrar una cuestión que me dejó muy claro con respecto al desarrollo de este autor. Y es que nos plantea como tal un escenario en el cual el derecho como tal es una creación o es una ficción creada por el hombre, nos plantea el autor. Y cuando en mis primeros semestres me planteo ese cuestionamiento, pues al final logro darle la razón al autor.
Porque si en este momento nos cuestionamos sobre figuras como el Estado, la ley, la Constitución, vamos a llegar a establecer que son conceptos que no pueden ser percibidos por los sentidos. Si bien, por ejemplo, hay un diario oficial donde se imprimen las leyes, en el caso de Colombia, su desarrollo material no está sustentado en lo que podemos percibir, sino en el poder bajo el cual se desarrolla esta ley. Y es ahí donde surge, en mi caso, dentro de mi formación, y es lo que quiero exponer con este nuevo concepto, de entender que si bien el derecho puede ser una construcción ficticia generada por el hombre, en algunos casos entendida como una forma de generar una opresión o un control entre dos clases, pero en mi caso quiero que entendamos que sí hay un poder detrás del derecho y es un poder que está al alcance de ¿quién? Del pueblo. ¿De quién? De cada uno de los individuos que hace parte de ese Estado. ¿Y esto cómo se concreta como tal? Entendiendo que el derecho en una perspectiva operativa se convierte en una caja de herramientas. ¿Por qué traigo a colación una noción tan sencilla como una caja de herramientas? Porque el derecho per se no nos va a dar una solución clara y precisa de los problemas jurídicos que vayamos a enfrentar en ese rol y en ese futuro rol que van a tener ustedes, apreciados estudiantes que nos están viendo, ya sea por nuestra conexión como tal. En ese orden de ideas, lo que debemos comprender es que sí nos da que los insumos, las herramientas mediante las cuales vamos a lograr que construir esas soluciones que necesitan esos problemas jurídicos que demanda que la sociedad para la cual trabajamos. Y quiero que tengamos eso presente para poder entender cómo vamos a utilizar los diferentes elementos normativos que vamos a analizar en el caso de las víctimas. Porque nuevamente, como lo he relatado a lo largo de esta ponencia, el problema al tratar el conflicto armado, las víctimas, es un problema complejo que necesita de todos los elementos que podamos abordar. Entonces, ¿qué estamos o qué hemos evidenciado? Primero, planteo la importancia del derecho con las dos frases iniciales que menciono. Luego, les planteo un escenario en el cual generemos un concepto para esta clase operativo del derecho, entendiendo que hay un poder detrás del derecho, que si bien puede ser entendido como fruto de una ficción que no pueda ser percibido por los sentidos, sí tiene un poder detrás de, y que en el fondo ese poder está en cada uno de los individuos que hace parte del Estado. Quiero pedir disculpas, voy a tener unos espacios de pausa, vengo de una bronquitis, entonces voy a tener unas pausas porque se me da un poco el aire. Perdón. Y de esta forma, entendiendo que si hay un poder detrás de este derecho, de esta ficción, un poder que concreta y que se materializa en sanciones, en demás circunstancias, pues este mismo poder se nos convierte en esta concepción operativa del derecho, en una caja de herramientas que a nosotros como los operadores de esas cajas de herramientas, pues nos va a permitir construir esas soluciones, teniendo en cuenta que vamos a tener o nos vamos a afrontar a problemas complejos que van a demandar utilizar varios de estos insumos. Muy bien, doctor Wisman. Muy bien. A ver, descanse, tome aire. No se me agote. Mientras, quiero comentar, muy interesante el tema, muy interesante el abordaje. Realmente yo estaba una vez en Asunción, en Paraguay, y habíamos varios profesores. Yo empecé diciendo que el derecho no existe, que era un conjunto de conceptos, ideas
con la fundamentación o el objetivo de tener una vida armónica. A lo largo de la historia también hemos visto que el derecho ha servido como instrumento para someter al propio ser humano, y podríamos decir que esa construcción cultural del derecho es importante, pero también creo que tenemos que dar un salto cualitativo, porque los derechos humanos nos permiten dar ese salto cualitativo, porque de una u otra forma como que rediccionan el rumbo, hay un cambio en el rumbo donde lo más importante es el ser humano. Recuerden que en casi toda Latinoamérica, cuando empezamos a estudiar derecho, inmediatamente nos aprendimos de memoria que era un conjunto de normas jurídicas, etcétera, etcétera, y pues lo que importaba era las normas. Y hablamos hoy inclusive de la supremacía constitucional, y yo creo que hay que hablar de la supremacía del ser humano, desde luego para proteger al ser humano, y desde luego para protegerlo ¿de quién? Del propio ser humano. Y entonces el derecho se vuelve un instrumento importante, porque el derecho es una justificación de cómo se actúa, cómo se comporta. Y muy interesante el abordaje inicial que nos permite filosofar sobre el derecho, pero también nos replantea cuál es la finalidad del derecho y sobre todo qué debemos hacer los operadores jurídicos en las diferentes trincheras, desde el aula hasta representar intereses particulares o sociales ante un tribunal, o en el propio tribunal administrando o resolviendo conflictos. Bueno, adelante, doctor Wittmann. Muchas gracias, mi doc, por esa pausa, muy gentil. Exacto, ese es una de las finalidades que quería traer con esta primera parte, para que podamos evidenciar que si bien vamos a ver un escenario abrumador de los diferentes rostros que hay detrás de las víctimas del conflicto armado, podamos entender que con todo ese conjunto de normas, con todo ese conjunto de elementos que vamos a analizar, tenemos varias herramientas que nos van a ayudar a construir esas soluciones como tal. Entonces, ya para cerrar esa idea, entendemos que esa solución va a estar enfocada principalmente a una premisa: la dignidad. Y es ello lo que vamos a procurar percibir a lo largo de nuestra presentación como tal. En ese orden de ideas, todo esto está enfocado a no perder de vista que toda acción que busque proteger los derechos humanos y la dignidad humana debe ser considerado como un acto loable y digno de respeto, para poder precisar que en este trabajo conjunto, mancomunado, que tiene la expresión el día de hoy en esta conexión global liderada por el doctor Alfonso Jaime, pero que es una representación de todos los esfuerzos colectivos para entender que los derechos humanos están presentes. Se han logrado grandes esfuerzos al lograr múltiples declaraciones, pero esto nos lleva a un segundo espacio, que es cómo aportamos y cómo apoyamos a la materialización efectiva de los derechos humanos. Y es ahí donde entendemos que todo lo que hagamos, incluso hoy en la aula, hoy en este escenario virtual y en cada uno de estos escenarios, y como lo menciona muy precisamente mi doc Alfonso, sobre todas las trincheras del derecho, podemos aportar a estos cambios. En ese orden de ideas, quiero que analicemos en un primer momento, pues, el caso del conflicto armado colombiano. Va a ser nuestro caso de estudio, que es sobre el cual he desarrollado la gran parte de mis investigaciones, y sobre él vamos a ver qué se ha dicho tanto en el caso colombiano como también
en el aspecto convencional y regional. Sobre lo primero que debo partir como tal es que cuando hablamos de conflicto debemos entenderlo como un fenómeno neutral. ¿Qué quiero decir con esto? El conflicto como tal es un conflicto donde evidenciamos como tal qué elementos o qué perspectivas es inherente. Si analizamos los diferentes escenarios en los cuales están en nuestra cotidianidad, podemos evidenciar que como animales sociables, desde perspectivas aristotélicas, pues vamos a tener la necesidad de convivir. Digamos que si lo vemos desde un punto de vista muy biológico, como mamíferos, una de nuestras características es que para poder desarrollarnos como especie o como ser, podríamos decirlo, pues necesitamos un acompañamiento inicial de nuestros progenitores que bajo las circunstancias que evidenciamos, pues implica escuelas, implica familia, implica sociedad, vecinos y demás, varias figuras o grupos sociales que nos ayudan en esa formación. Luego, cuando ya logramos tener como esas condiciones bajo las cuales podemos alcanzar ese desarrollo como ser, pues nos vemos involucrados en una sociedad civil, en una sociedad pública, donde tenemos que interrelacionarnos en escenarios educativos, laborales y demás, pero todo nos lleva a que tenemos que interaccionar o tener una interacción interpersonal entre los diferentes actores de la sociedad. Este tipo de interacciones que nos van a generar como tal, pues van a haber espacios en los cuales esa interacción se lleve sin ningún inconveniente. Trabajaremos sobre un beneficio común, sobre un... qué pena. Listo, ya hice la pausa, continuamos. Podemos comentar, recarga. Aquí es muy importante, hace rato mencioné y se ha venido señalando que el derecho de una u otra forma, como es una construcción cultural, pues requiere de lenguaje y requiere de conceptos. Y aquí una de las cuestiones que digo que no hemos estudiado los abogados y que por necesidad ahora es un tema en Colombia, ya desde hace mucho tiempo, que es el conflicto. Es decir, el conflicto como una controversia social, una controversia individual que requiere una solución. Y entonces el Estado, de una u otra forma, está organizado para dar respuesta jurídicamente a ese conflicto, porque la idea es negar la justicia privada por propia mano. Y entonces el Estado, a través de sus instituciones, pues ya sea a través de un proceso y ahora actividades que se han desarrollado de manera importante a principios del siglo XXI, que son las formas alternativas de solución de controversias, que para algunos ya no son alternativas, sino que el conjunto de posibilidades de elegir en el caso concreto cuál es el mejor medio para solucionarlo. Pero es importante, desde mi punto de vista, vamos a ver qué agrega nuestro querido doctor Wiseman Díaz, analizar la realidad y antes de resolver cualquier conflicto, las características. Y cuando he estado en Colombia, pues me doy cuenta que desgraciadamente el conflicto, vamos a llamarle así, pero no es un conflicto, sino los conflictos tienen mucho tiempo, se han extendido a lo largo de décadas y que todavía no encuentran una solución adecuada
porque muchas han sido, han generado, perdón, muchas cuestiones negativas como la muerte, las masacres y algunas otras cosas que rayan en crímenes de lesa humanidad. Adelante, doctor Wiseman. Muchas gracias, Doc. Sí, señor, justamente esa perspectiva es la que debemos analizar en el sentido de entender por qué llegamos al conflicto. Y llegamos al conflicto cuando esos intereses que me abocan a interactuar con los demás sujetos dentro de la sociedad son intereses que son mutuos o son iguales, pero al momento de buscar su materialización en la realidad, implica que alguno de ellos deba preservar o solamente uno de estos intereses logra alcanzar convertirse de expectativa a un derecho como tal. Y es ahí donde nos enfrentamos a entender que siempre van a haber, es algo inherente, porque en el escenario de nuestro desarrollo como sociedad, como especie, nos ha llevado a entender que hoy en día no se cuentan con las capacidades necesarias para cumplir a todo individuo cada uno de sus intereses, porque es aquí donde empezamos a entender los compromisos que adquirimos como individuos sociales, entendiendo que sí tenemos unas garantías importantes que están enfocadas en nuestra dignidad, que tenemos unos derechos propios que deben ser protegidos y amparados, pero que en el marco de vivir en una sociedad también debo trabajar por el bien común, debo respetar los derechos de los demás y acudiendo un poco a nuestro anfitrión, el doctor Alfonso Jaime, a su querido país México y sobre todo a uno de sus próceres como lo fue Benito Juárez, entender que la paz es el derecho del respeto, perdón, la paz es el respeto al derecho ajeno. Entonces, esto nos invita a entender que si bien tengo esas garantías, cuando estoy en convivencia, en comunidad, tengo unos deberes y esos deberes es trabajar por el bien común, respetar los derechos de los demás y en ese sentido entender que cuando se presenten conflictos es donde debo procurar que su solución pacífica. Y es aquí donde quiero traer un autor muy interesante al respecto, que es el doctor Galton, quien es un europeo que nos presenta unas premisas interesantes al respecto. Y es donde podemos analizar que si bien el conflicto per se no es un conflicto que sea categorizado como malo. Gracias. En ese sentido, encontramos que el conflicto no va a ser o no va a ser sujeto de un valor positivo o negativo, sino que la forma en la cual se ha resuelto es donde podemos hacer un juicio o más que un juicio, poder determinar que sus efectos sean positivos o negativos. En este sentido, si se presenta un conflicto y lo que se logra es una resolución pacífica mediante el uso de la norma en el marco de un ordenamiento jurídico, su impacto ¿cuál va a ser? Una construcción de tejido social, porque va a permitir que las partes que estuvieron en el marco de ese conflicto lleguen a arreglos, como lo mencionaba el doctor Alfonso, sobre esos mecanismos de reparación, sobre esos mecanismos alternativos de resolución de conflictos que permitan pues continuar y reforzar esos lazos para seguir construyendo ¿qué? Sociedad y comunidad. Pero que si la resolución de ese conflicto va a ser el uso inadecuado o el uso arbitrario de la fuerza entre una parte y la otra, que nos llevará a los extremos del asesinato o de las graves violaciones a los derechos humanos, sus efectos son totalmente negativos. Es así como bajo esa perspectiva, el profesor Galton nos plantean dos tipos de paz y nos dice que una paz negativa va a ser considerada cuando ese conflicto que se desenvolvió de una forma negativa a través del uso arbitrario de la fuerza, llegando a efectos como la violencia o incluso las guerras, no hay esos dos escenarios. Se termina la violencia y la guerra. Esa es la paz negativa, la ausencia de guerra.
Pero esto es un acercamiento que debe ser complementado con la paz positiva, porque si bien lograr que esa resolución negativa que se generó, que fue la guerra o la violencia, se cortara o se mitigara como tal, queda igualmente esos derechos, esos escenarios que dieron origen ¿a qué? A esa resolución. Y es donde debemos involucrar a la paz positiva que nos plantea Galton. Y esa paz positiva consiste principalmente ¿en qué? En lograr que no solo logremos quitar y remover esa violencia o esa guerra, sino también fomentemos que se protejan los derechos humanos, que se generen condiciones de calidad de vida y la sociedad en su conjunto logre construir ese tejido social y volver a tener ¿qué? Escenarios de paz donde todos alcancen ese bien común. Con estos conceptos claros, para entender el caso colombiano, ¿qué nos debe o qué nos queda por complementar para hacer este análisis? Y es entender cuál ha sido la regulación internacional sobre los conflictos. Aquí es donde empezamos a ver premisas importantes al respecto. Estas premisas se concretan en entender que la realidad de hoy nos evidencian tristemente que no podemos luchar contra fenómenos que siempre van a estar presentes, como son las guerras. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien tenemos todos unos procesos loables de trabajo desde el derecho para lograr mantener la paz mundial, la seguridad global y demás elementos, las realidades geopolíticas, económicas y políticas del mundo nos chocan a una realidad en la cual la guerra es inevitable. No lo está demostrando Rusia y Ucrania, que ya va para la semana 86. Nos lo demuestran los recientes enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán en los países eslavos. Nos lo demuestra la vigente guerra civil en Siria, que aún es vigente y ya va para 11 años, comenzando desde el 2012. Y así múltiples conflictos que están en África, en nuestro continente, en muchos escenarios que nos demuestran que la guerra y esta violencia es una realidad que nos atropella. Es una realidad que no podemos evitar. Entonces, ante esa premisa, ¿qué hemos logrado? Y hemos logrado la consolidación, por una parte, de lo que estamos trabajando, que son los derechos humanos, o el derecho internacional de los derechos humanos, pero también el derecho internacional humanitario, que si bien puede ser considerado como algo incoherente, es una forma de lograr hacer transformaciones sustanciales. Y es procurar hacer dos cosas. Uno, regular la guerra en el sentido de que queden muy excepcionales los casos en los cuales se lleven los estados a procesos de guerra o de conflicto. Y una segunda, enfocado a humanizar estos entornos de guerra. Entendiendo que la guerra, y esto debe ser fundamental, y nos lo dejó de enseñanza la Segunda Guerra Mundial y muchos otros procesos violentos, la finalidad no puede ser el exterminio del otro, es que los estados alcancen unos fines. Bajo ello, pues, no es una premisa de los conflictos exterminar al enemigo. Incluso no se trata de eso. Por ende, se logró como elementos pilares de este derecho internacional humanitario los 4 convenios de Ginebra y sus 2 protocolos, que nos hablan de los 2 conflictos que están siendo o que son regulados por este derecho internacional humanitario. Un conflicto internacional sustentado en el artículo 2º común a los 4 convenios de Ginebra de 1949, donde son las 2 altas partes las que están enfrentadas. Cuando los convenios nos hablan de altas partes, nos estamos haciendo referencia a los estados. Y es cuando 2 estados se enfrentan que estamos ante un conflicto internacional. Cuando es una alta parte, o sea, un estado que se enfrenta con un grupo
beligerante, o sea, no es una alta parte, estamos ante un conflicto no internacional que está descrito en el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra. Este último también es desarrollado por el Protocolo Segundo de 1972 y por amplios pronunciamientos de los diferentes tribunales ad hoc que se han configurado en varios de los conflictos que han sucedido a lo largo del siglo XX, como ha sido el caso de Ruanda o de la antigua Yugoslavia. Pero ya vamos a profundizar al respecto. Con esto ya podemos analizar el caso colombiano. ¿Y qué debemos entender? Que Colombia tiene un conflicto de naturaleza asimétrica. ¿Esto qué quiere decir? Que esa caracterización que describí previamente entre un conflicto internacional y un conflicto no internacional, nuestro caso colombiano no lo describe plenamente bajo estos elementos, no está desarrollado o enmarcado en estos elementos, sino que tiene unas perspectivas diferentes que lo hacen asimétrico, que lo hacen diferente y por ende lo hacen complejo. Un primer elemento que permite sustentar esta asimetría del conflicto colombiano es la existencia de múltiples actores. Mencionaba que los 4 convenios de Ginebra nos mencionan un conflicto no internacional cuando es un Estado combatiendo contra un grupo beligerante. Y lo que hemos tenido a lo largo de lo que es el conflicto moderno o contemporáneo colombiano son múltiples actores. Estos múltiples actores se diferencian por naturalezas diferentes, pero siguen siendo actores que combaten o se enfrentan entre sí y con el Estado. Y este es un punto que vamos a retomar más adelante. Entonces, dentro de estos múltiples actores que vamos a tener unos actores de carácter subversivo, entendiendo que son grupos guerrilleros que estaban en contra del Estado que se había consolidado o el statu quo. Estos grupos guerrilleros van a surgir durante o después de la época de la violencia. Específicamente en 1964, con la primera conferencia de las extintas guerrillas de las FARC, que después del intento de dominación o del intento de una operación militar sobre Marquetalia, logran sobrevivir, se agrupan y empiezan a fortalecerse como guerrilla. Luego de esto, surgiría meses después el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que deviene más de una corriente propia de la Revolución Cubana, que tiene unos matices diferentes a los sustentos marxistas y leninistas que tienen las FARC-EP. Asimismo, va a surgir durante los años 70 grupos como el EPL o el Ejército Popular de Liberación, que va a tener o es como la respuesta colombiana al movimiento maoísta dado por la Revolución China, que se consolida con la Revolución Cultural liderada por Mao. También vamos a tener el Quintilame, que es una guerrilla netamente indígena que buscaba pues unas garantías de estas comunidades, especialmente en el Cauca. Otro grupo va a ser el M19, que es el movimiento 19 de abril, que surge como una respuesta urbana al no tener como una resolución efectiva en el marco de las guerrillas ya consolidadas rurales como eran las FARC y el... Perdón, doctor. Tranquilo, tranquilo, Doc, muchas gracias. ¿Me sirve para hacer una pequeña pausa? Tomo agüita. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y saludamos al doctor Hugo Carrasco Soblé, que nos está acompañando. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ves este conflicto? No, bueno, pues es un tema de gran actualidad. Creo que es muy importante entenderlo para poder sentar algunas bases para poderlo resolver. Creo que
el abordaje y análisis que está haciendo aquí nuestro colega es muy importante. Doctor Wisman Díaz. Claro, el doctor Wisman es muy importante para poderlo entender y poderlo abordar como es debido. Y sobre todo, tu opinión, porque está vamos a darle un poquito de tiempo que se recupere, porque anda un poco mal el doctor. Doctor Hugo Carrasco, las formas alternativas de solución de controversias, ¿es factible que se utilicen en todo tipo de conflicto? ¿Qué opinas, doctor? Yo creo que sí, yo creo que el tema del conflicto, la primera forma que todos los abogados, y yo ya no hablo solamente de los abogados, sino bajo la estructura de la cultura de la paz, debemos de intentar resolver es a través de estos mecanismos alternativos de solución de controversias que no los debemos de ver solamente aplicarse cuando hay un conflicto, sino debe ser ya una forma de vida, un estilo de vida. Creo que es muy importante tener en cuenta que estos mecanismos hoy los estudiamos, los analizamos bajo una estructura, digamos, como jurídica o cercana a lo jurídico. Al principio tú comentabas que el derecho no existe, que el derecho es una concepción, es una estructura conceptual que tenemos, y en ese sentido creo que estos mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando hoy los estudiamos precisamente como conceptos, pero en realidad no debieran de estudiarse en la licenciatura, sino hoy esta cultura de la paz debe de ir permeando desde la niñez, enseñarle a nuestros niños a resolver los conflictos, a abordarlos y analizarlos, creo que es muy importante, y en ese sentido los medios alternativos de solución de controversias no deben de verse solamente como un mecanismo per se jurídico o cercano a lo jurídico para resolver un conflicto, sino como un estilo de vida. Inclusive la doctora Paola Ontiveros, especialista en mediación, dice que ya no se le debe de llamar alternativos, sino que de una otra manera se dice alternativos al proceso, pero son medios independientes al proceso, como lo menciona el doctor Hugo Carrasco. Claro. Bueno, vamos a continuar. Gracias, doctor Hugo Carrasco. La verdad siempre es un honor contar con su valiosa colaboración y sus puntos de vista muy interesantes. Doctor Wisman. Muchas gracias, doctor Alfonso. Muchísimas gracias, doctor Hugo, por estos aportes. Son un excelente complemento para el desarrollo de la ponencia que estamos trabajando. Y hacia allá vamos a llegar, hacia cuáles son las soluciones que podemos construir. Entonces les mencionaba que ya finalizando los 70 tendríamos todos estos grupos guerrilleros. Luego empezaría en respuesta a estos elementos la consolidación de un fenómeno que ha estado presente, y este es un punto, un paréntesis que quiero hacer dentro de este análisis, y es presentar que en el caso colombiano tenemos unas causas estructurales que han estado de forma presente, o sus efectos estaban presentes en nuestro país, pero que sus antecedentes se remontan a siglos. ¿Qué quiero decir con esto? Premisas como el acceso y la distribución de la tierra, que es una problemática vigente hoy en día, es una problemática que es fruto de secuelas de cómo se gestionó todo el proceso de colonización española, que permitió los latifundios y después de ello facilitó la tradición a través de todo lo que fueron las guerras civiles en Colombia durante el siglo XIX, de que las tierras pues estuvieran concentradas en pocas manos. Adicionalmente a ello, también evidenciamos que una causa estructural, como lo podemos percibir, es la desconexión de los centros urbanos con los centros regionales periféricos, que tienen como tal un escenario en el cual pues se evidencia que no hay una prestación efectiva de todos los servicios del Estado, que muchas veces la representación del Estado termina siendo solamente de la fuerza pública.
fuerza pública que logra mantener una seguridad, pero que no cuenta con los insumos suficientes para poder establecer como tal un escenario donde se le facilite garantizar todos los fines o todos los servicios del Estado, que sí lo harían otras instituciones que deben acompañar a esa fuerza pública, pero que por las condiciones geográficas, por la evolución histórica, por aspectos culturales, estas regiones periféricas no han podido acceder a todos estos servicios. Y por último, una causa estructural referente a una falta de conexión o una divergencia, podríamos plantearlo así, entre los intereses de las clases políticas que han mantenido el poder con las necesidades efectivas del pueblo, que se representan mucho en esas manifestaciones sociales que han tenido un auge últimamente. Cerrando ese paréntesis, entendemos como, por ejemplo, para el caso de las FARC, que es una guerrilla netamente de naturaleza campesina, estaba ese poder a tener ese acceso a la tierra, pero principalmente porque se dio, porque previamente había una violencia bipartidista que había generado que fuerzas del Estado en confluencia de civiles armados persiguieran a los liberales, los llevaran hacia estas zonas periféricas y ellos se vieran abocados a, claro, no estoy justificando en ningún momento con lo que acabo de afirmar el uso de las armas en ninguna circunstancia, me adhiero al preámbulo del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera firmada en el Teatro Colón del 2016, donde dice que nunca estuvo justificado el uso de las armas, pero es importante entender cuáles fueron estos fenómenos sociales para trabajar sobre esas causas y poder presentar soluciones al día de hoy. Y entender que estas guerrillas de las FARC, estas primeras guerrillas de los 60, son el resultado de esos grupos liberales que se vieron abocados a llegar a las selvas, a ser colonos en estos territorios, porque eran o salirse de sus territorios o morir a manos de ¿qué? De estos grupos que eran denominados como chulavitas y tenían otros nombres dependiendo de las regiones, que llevó a que se convirtieran en guerrillas. Luego de esto, los actos cometidos por estas guerrillas va a generar ¿qué? Una afectación sobre la población, y esta población ve en alguna forma como solución volver a agruparse, tomar las armas y responder, y es donde se consolida el fenómeno de las autodefensas, que para los años 80 llega a tener una connotación mayor al respecto. ¿En qué sentido? En que evidenciamos o se evidencia el inicio de la influencia del narcotráfico, que es un fenómeno que está afectando duramente a nuestra región y que lo que va a hacer es que estos grupos se ven permeados por ese narcotráfico y empieza a generarse otro complejo o a degenerarse este conflicto. Porque es aquí donde empezamos a ver una sistematización de los actos cometidos por cada uno de estos grupos. Entonces, con lo que acabo de explicar, no solamente he descrito dos categorías dentro de estos actores, sino la existencia de múltiples actores dentro de los mismos que empiezan a generar una dinámica que no se logra entender. Hoy en día, ¿qué vamos a entender o qué podemos precisar? Que ese influjo del narcotráfico empieza a dar más armas, empieza a generarse un desarrollo de intentar quitar ese dominio que tenían las guerrillas, empieza a verse estos conflictos, empiezan a surgir masacres, empiezan a surgir secuestros, extorsiones, tomas guerrilleras, y empiezan a la par unos procesos de paz que llevan a el M-19, aparte del EPL, del Quintilame, a desmovilizarse e intentar los actos políticos como forma de alcanzar sus fines. ¿Cuál va a ser la respuesta? Que el principal líder del M-19, quien era Pizarro, va a ser asesinado al respecto. Entonces, empieza todos estos escenarios donde no se ve como aspectos claros, y este narcotráfico también empieza a expresarse de una forma violenta a través de los actos cometidos por el cartel de Medellín y el cartel de Cali, que termina matando a también candidatos, como fue el caso de Galán en el 89, y así terminamos con una época álgida comenzando los 90 con el asesinato de 4 candidatos presidenciales,
una situación de violencia tremenda en el campo, en la ciudad y demás, que nos lleva a un primer intento de consolidación como sociedad, de construcción de tejido social, que es la Constitución del 91, en la cual busca tomarse todos los actores posibles, y así es, incluso hay participación de todos los indígenas, afros, empezamos a tener una constitución ecológica y demás, pero mantenemos pues estas causas estructurales y seguimos ¿con qué? Con unas FARC que empiezan a hacer tomas guerrilleras, unas AUC que empiezan a acrecentar el conflicto con masacres y demás, que nos llevan a un primer escenario de acuerdos de paz durante el siglo XX, que van a ser la Ley de Justicia y Paz, que busca generar un escenario donde las AUC, que son las Autodefensas Unidas de Colombia, de naturaleza paramilitar, empiezan a este proceso de paz, pero nos va a dejar dos elementos. Uno, un papel desconocido de las víctimas, primer punto de análisis, y dos, un espacio de no integración que va a degenerarse en varios grupos delincuenciales que hoy en día siguen presentes, sustentados ¿por qué? Por el narcotráfico. Luego de esto inicia como un proceso de paz en el 2012 con las FARC, que consolida en el 2016, y estamos en el marco de la implementación de esos acuerdos con la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, que el año pasado entregó su informe final y que ya se desintegró porque cumplió el mandato al cual se le había dado, y que nos deja un escenario de la siguiente forma. Tenemos un grupo subversivo que sería el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que ha tenido picos de alza y bajada, que en estos momentos están en un acuerdo bilateral de cese al fuego con el actual gobierno. Tenemos varios grupos de naturaleza paramilitar, pero que están muy abocados hacia el narcotráfico, que tienen una capacidad militar fuerte que no pueden ser contrarrestadas exclusivamente por la Policía Nacional, sino que necesitan la fuerza pública, entendida como las fuerzas militares, para contrarrestarlo. Tenemos delincuencia organizada que puede escalar y tienen un actor relevante por ese mismo narcotráfico, y lo importante que es lo que nos trae a la sesión del día de hoy, las víctimas. Porque todo eso que he mencionado nos lleva a entender que los únicos sujetos o personas que han sido el factor común de todo este escenario es la población civil. Población civil que durante todas estas décadas ha sufrido las actuaciones de las guerrillas, de las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, el Quintilame, grupos paramilitares, algunos agentes del Estado, estar en medio del fuego cruzado, el desplazamiento forzado, siempre han sido el factor común. Todo lo que he relatado, todos los actores que he mencionado, sus actuaciones no han sido exclusivamente en contra de otros actores. El factor común, ya sea porque se quedan en medio de los enfrentamientos o hacen parte como objetivo de estas actuaciones, es esa población civil. Población civil que adquiere la calidad de víctima. Y es aquí donde empiezo a utilizar unos autores, como es el profesor Rodríguez, que nos dice que el término de víctima oculta realidades disímiles y sentidos contrapuestos, con fuertes implicaciones en dominios tan diversos como son el psicosocial, el comunitario, el jurídico y el político, lo que nos permite llegar a evidenciar o alcanzar a percibir un poco lo que es el alcance del concepto de víctima. Así, un artículo de la UNAM nos dice que el contexto genérico de este vocablo permite o designa a la persona que es destinada al sacrificio, o también persona que sufre o padece un daño. Así se entiende por víctima a la persona que individual o colectivamente sufre o padece el daño o lesión, sea una persona propiamente dicha como individuo o en sus derechos, como resultado de una conducta que constituye una violación a la legislación penal nacional, constituye un delito bajo el derecho internacional, que constituye una violación a los principios sobre los derechos humanos, reconocidos internacionalmente, y que de alguna forma implica un abuso del poder como tal. Asimismo, nosotros como nación logramos un primer alcance de los elementos o
como lo diría Martin Luther King, sobre ese sueño que se tiene de aquel precepto que les dio la Declaración de Independencia, esos preceptos que a nosotros nos dio la Constitución del 91 en el tema de víctimas, empieza a tener una consolidación, una materialización clara a través de la Ley 1448 del 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, donde dice que Colombia se ha promulgado que toda persona que fue objeto de hechos ocurridos en un determinado periodo de tiempo con los cuales se violaba el derecho internacional humanitario y los derechos humanos con ocasión del conflicto armado, adquiere esta calidad de víctima. Esto nos permite entender que víctima es aquella persona que ha sufrido un hecho ilícito realizado en el marco del conflicto armado, comisionado por alguno de los actores mencionados que he descrito previamente, y que esta persona no interviene dentro de ese conflicto, o sea, es una persona de la población civil o que no es combatiente como tal. Aquí, ya entendiendo esta concepción de víctima, debemos ahora establecer cuáles son los derechos o cuáles son las obligaciones que tiene el Estado sobre la víctima. Y aquí quiero traer a alusión elementos muy importantes, como es la obligación internacional que se consolida o que se concreta o se materializa por parte de los estados después de la Segunda Guerra Mundial, donde establecemos que hay un imperativo categórico. Pensamos que en ese momento llegamos al escenario más fuerte, que de pronto lo logramos percibir un poco en el relato que hace Hannah Arendt en su Banalidad del Mal, donde se menciona de que era algo burocrático, no había ningún tipo de justificación sobre los hechos cometidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. O sea, perdimos y tocamos lo más bajo como especie. Y aquí retomo una frase de Abraham Lincoln sobre la premisa de no hay libertad si existe en la humanidad o si existe en el planeta algún esclavo. Es un poco parafraseado. Lo que quiero decir es que no podemos como humanidad decir que garantizamos la dignidad si en nuestro planeta, sin importar el territorio, hay actos que afectan esta dignidad. Entonces, se empieza a establecer una obligación internacional sobre los estados. ¿Para qué? Para proteger efectivamente todos los derechos que sean declarados o todos los derechos que sean debidamente declarados dentro de los diferentes tratados internacionales. ¿Y quién es el responsable? El Estado. Entonces, el Estado es el responsable de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción el efectivo amparo de los derechos correspondientes. Pero, ¿qué va a pasar? Esto lo encontramos precisamente en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dentro de nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en nuestro caso regional somos estados en desarrollo. Si bien tenemos una concepción a través de nuestro proceso de conquista y colonización que nos lleva a tener unos antecedentes históricos relevantes, a diferencia del caso europeo, que han tenido muchos siglos para formarse como estados, nosotros somos muy jóvenes. Y no solamente somos muy jóvenes, hemos surgido como repúblicas en escenarios globales que nos han hecho estar en dinámicas internacionales que no nos han permitido tener espacios de reflexionamiento propio para decir cuáles son nuestras reglas de juego. Y esto nos lleva a escenarios como son todos los que he descrito, en los cuales hemos estado en una constante búsqueda de la forma de gobernarnos a nosotros mismos, que nos ha llevado por guerras civiles, por violencia y por el conflicto que he venido mencionando como tal. Esta premisa nos debe entender que al Estado se le ha quedado, y específicamente el objeto que he analizado, que es el Estado colombiano, no ha podido cumplir con esta obligación principal. Y eso lo vemos en todos los actos que se han desarrollado. Si miramos en estos momentos, la unidad de víctimas, que es la unidad administrativa desarrollada por el Ejecutivo para tener un tipo de registro estadístico sobre las víctimas, vamos a entender que casi 10 millones de víctimas
han sido o están registradas en esta unidad. Si miramos el último censo que tuvimos como estado, pues estamos hablando de que casi del 10 al 20% de la población total del país ha sido víctima del conflicto. Y debemos tener en cuenta que esta información es oficial. Puede que muchas personas que son víctimas no estén registradas, especialmente teniendo en cuenta que la normatividad implica que sea una autoridad, como son las personerías, las encargadas de iniciar ese proceso de registro como tal. Entonces, estos rostros, ¿sí? Estos más de 10 millones de rostros para el caso colombiano, son víctimas que han sufrido masacres, homicidios, secuestros, extorsión, desplazamiento forzado. Y para mí, el delito que tiene la mayor afectación a los derechos fundamentales, que es la desaparición forzada. ¿Y por qué tiene esa connotación? Porque, como lo dice Rubén Blades en su canción Desaparecidos, no se sabe nada de ellos. Sustraen a ese individuo de la sociedad. O sea, no solamente estamos afectando o se afecta la libertad del individuo, la integridad personal del mismo, sino que lo apartamos totalmente del amparo que debe dar el Estado. O sea, ninguno de sus derechos sabemos si están siendo protegidos o no. La alimentación, por decir algo. Y peor aún, convertimos a sus familiares en víctimas directas porque no saben qué pasó con el desaparecido. Y solo lo recordamos cuando la víctima, la familiar, el ser querido, lo recuerda. Todos esos escenarios nos llevan a entender o nos llevan a preguntar, bueno, entonces, ¿qué pasa con el Estado? Pues que surgen un conjunto de derechos que son los tres. No es que yo hago uno y ya con eso doy por garantizado el derecho a la víctima, no, sino que entiendo que son la convergencia de estos tres derechos las que me permiten decir que hay una protección o que cumplo con los derechos que tienen las víctimas, que es el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Lo que voy a presentar a continuación es un análisis convencional de los elementos que se han abordado tanto por el precedente constitucional en el caso colombiano, junto con el precedente del Consejo de Estado, a la par de los elementos que ha precisado la Corte Interamericana sobre cada uno de estos elementos. Sobre el derecho a la justicia, podemos entender que se trata de la correspondiente investigación, investigación, juzgamiento y sanción de los presuntos responsables de la comisión de estas conductas. Aquí de pronto generará un poco de resonancia hablar de presuntos, pero es que no podemos perder de vista la necesidad de seguir amparando el debido proceso, así sea en estos escenarios, porque es respetar todas estas garantías lo que nos va a dar legitimidad. Y es eso lo que plantea el derecho a la justicia de las víctimas, que los presuntos responsables se haga una investigación, se lleven a juicio y si terminan siendo condenados, cumplan la sanción correspondiente. Entonces, toda víctima tiene un acceso efectivo a la justicia, lo cual implica que tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos, beneficiándose de un recurso equitativo y efectivo, sobre todo para lograr una participación adecuada en estos procesos. Y entonces, ¿qué es el derecho a la verdad? Me adelanto un poco. El derecho a la verdad implica que las víctimas conozcan por qué pasó la conducta, por qué fueron víctimas y especialmente qué pasó con sus seres queridos, por qué fueron ellos, por qué no fueron otros. Ese es el derecho a la verdad. Y por último, el derecho a la reparación, que consiste en dejar bajo las mismas condiciones previas a la vulneración a esta víctima. Claramente,
en casos como la desaparición, el secuestro, el homicidio, las violaciones a la libertad sexual, pues no se puede llegar a esa premisa. Por eso la Corte Interamericana ha generado una figura que ha sido muy permeada dentro del precedente del Consejo de Estado colombiano, que es la reparación integral. Y ahí nos habla del conjunto de medidas, tanto pecuniarias como no pecuniarias, que busquen esos espacios de garantías. Y todo esto nos lleva a plantear qué es lo justo, como lo mencionaba al inicio de la presentación, y me voy a volver al inicio de la misma. Y más allá de darles una solución, quiero invitarlos a que nos cuestionemos y pensemos cómo en nuestros diferentes roles podemos aportar a amparar y ayudar efectivamente a que las víctimas logren estos 3 derechos. Porque ¿qué es lo justo? Lo justo, en primera medida, es que no existieran víctimas del conflicto armado. Lastimosamente, es una premisa que no podemos concretar, que hoy en día sigue presente. Hoy en día, si hacemos relación a las noticias, vemos actos de violencia, masacres y demás que están sucediendo. Pero sí debemos establecer que lo justo en el escenario cuando ya está la víctima es que tenga efectivamente justicia, verdad y reparación. Y en cada una de estas 3, la sociedad y no solo el Estado tiene una representación importante. Porque a la par que logramos y apoyamos a las víctimas, debemos trabajar en algo que mis interlocutores han mencionado, y es que evitar la continuidad del conflicto. Y la forma de evitar la continuidad del conflicto es entender que en el caso colombiano estamos en un conflicto porque somos una sociedad violenta. Y que la forma de trabajar en la solución del mismo es primero teniendo un proceso de perdón individual, perdonarnos nosotros mismos, luego generar un espacio de paz en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hogares, y así sucesivamente, de lo poco a lo macro, porque logrando, transformándonos nosotros mismos, entendiendo esta necesidad de que es a través de la solución pacífica de los conflictos que podemos llegar a procesos macro, como es una adecuada implementación de los actuales acuerdos de paz, que tienen unos elementos importantes de gran valor, como es la justicia transicional, la jurisdicción especial para la paz, pero que si no hay una transformación social, cultural como nación, no lograremos apoyar, no lograremos darle ese respeto que merecen todos esos más de 10 millones de rostros. Niños, niñas y adolescentes, mujeres, hombres, comunidad LGTBI, afrodescendientes, comunidades indígenas, que sin merecerlo fueron víctimas de un conflicto sin sentido, un absurdo. Y ante el absurdo debemos utilizar esa caja de herramientas para proponer soluciones desde nuestros hogares, desde nuestros roles, entendiendo que así sea algo pequeño en su concepción, aportará efectivamente a una solución macro. Muchísimas gracias, doctor Alfonso. Con esto cerraría la intervención del día de hoy. Muchas gracias por este espacio. Excelente exposición, muy amable por tu brillante disertación. Realmente es un tema muy sensible. Y fíjate que hay el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que tenemos derecho a un medio de defensa de derechos humanos. Y este medio de defensa debe ser sencillo y eficaz. Y lo de sencillo se entiende simplemente por el nombre. Pero cuando dice eficaz, dice que este proceso debe cumplir con 2 requisitos. Uno de ellos es la reparación integral. Es decir, ya sea en el juicio de amparo en México o la tutela en Colombia, los jueces estarían obligados a que en sus sentencias se determinara la reparación integral porque se acredita en el proceso la violación de derechos humanos. Pero otro elemento muy importante que establece el artículo 25 de la Convención es que se debe sancionar a aquellas personas que violen derechos humanos, es decir, combatir
la criminalidad, combatir la impunidad. En ese sentido, yo creo, bueno, estoy seguro más bien de que ningún medio jurisdiccional en nuestros países cumple con estos parámetros y que es necesario tener una justicia completa, porque resulta que en muchas ocasiones lo que sucede es que tenemos que ir a diferentes instancias. Tenemos que hacer varias filas para, pues, no sé si para que nos cansen o, o para que realmente determinen una reparación integral, que sería lo mismo. Y algo también que me recordó mi querido Wisman en tu destacadísima participación, es que como empezaste y agregamos el Toro Carrasco y tu servidor, que el derecho pues es una serie de conceptos, es una expresión cultural, es que y entonces requiere de representaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de justicia, hablamos de la diosa Temis, ¿no? Es una ficción más para tratar de encuadrar ahí la justicia. Y entonces le decía yo en una ocasión a los estudiantes que yo andaba buscando un concepto de justicia. Y esa tarde me fui a comprar unos zapatos y pedí del número 6 y me quedaban apretados. Luego pedí del 7 y me quedaban muy grandes. Y entonces pedí 7,5, me trajeron uno, no me quedó, y luego me trajeron otro. Y entonces de repente dije, estos zapatos me quedan justos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la justicia se debe partir de la realidad, no con estándares previamente establecidos, porque es muy fácil, por ejemplo, decir en un proceso penal se va a proteger a las víctimas y se va a cuidar el debido proceso, es decir, todos contentos y vivieron felices, pero la realidad es que no se cumplen con estos parámetros y aquí tanto los operadores jurídicos, abogados, jueces, magistrados, pues tenemos un deber social muy importante que todavía no podemos cumplir, que es que en nuestros países vivamos con una armonía y sobre todo que exista menos desigualdad social. Y yo quiero comentarte, antes de que te pida la gran conclusión, mi querido Wisman, abusando de tu buena fe, es que señalaste que en Colombia, bueno, agregaríamos, en México, somos muy agresivos, ¿no? Somos violentos. Pero, ¿qué decimos de los europeos? De que viven en constante guerra. Ahora están en esta situación con Ucrania y Rusia y no pueden llegar a una solución amistosa. Y tú mencionaste también la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que realmente esa cultura europea que nosotros, afortunadamente, no pasó nada en América, salvo en Estados Unidos, pero no fueron guerras mundiales, fueron guerras europeas con participación de los Estados Unidos y participación de países asiáticos. Pero hubo varios campos de batalla, es cierto, pero realmente no es una guerra mundial. No participaron los 193 países que conforman el globo terráqueo, ¿no? Entonces, también es cierto, nos movemos en muchas ficciones. Creo que si hoy hablamos de zonas donde la gente es violenta, donde no pueden llegar a una solución amistosa, por lo menos en América estamos batallando, intentando y tenemos un rumbo, pero vemos que en Europa lo que se promueve es darles dinero para que sigan matándose. Y ese es un problema. Bueno, ya agregué algunas cuestiones que quisiera tu opinión final y no sin antes reconocerte la gran exposición y los temas que nos has llevado y yo me he atrevido a extenderme porque pues son muy interesantes. Adelante, doctor Whitman, por favor.
Muchísimas gracias, mi doc. Claro que sí, digamos que cada vez que tengo estos espacios, quiero plantear estos escenarios porque es un tema que, si bien como colombiano tengo que decir que no soy víctima directa del conflicto, sí me duele lo que menciono, y es que para mí la estadística no puede hacernos perder los rostros detrás de esas cifras. Cuando hablo del 10 o el 20% de la población en estadística oficial, es una cantidad considerable de víctimas. Y esos rostros que hay detrás de, esas vidas que hay detrás de, son las que nos deben motivar para este trabajo. Y sobre el punto de lo que podemos hacer de Latinoamérica, yo creo que el primer paso es romper el eurocentrismo. No negarlo, no debemos negar nuestra historia, no debemos negar los procesos sociales, históricos y culturales que nos han llevado a estar en nuestro proceso actual, pero sí romper con ese eurocentrismo, entender que tenemos problemas latinoamericanos que no pueden ser comprendidos desde una visión europea, y entender que nosotros mismos, de una forma cooperativa, de una forma fraterna, y procesos académicos como los que estamos haciendo en estos momentos, nos van a permitir dar soluciones de latinoamericanos para latinoamericanos. Que en nosotros sí hay la esperanza de la paz, porque de pronto puede ser un poco fuerte lo que voy a decir, pero de pronto es algo ilusorio pensar que en algún momento hemos tenido, pero la esperanza de la paz y la esperanza de no ver al otro como un enemigo total nos permitan escenarios de reconciliación. Y saber, por ejemplo, que un partido de fútbol nos puede unir, también nos permite entender que como latinoamericanos nos podemos unir y podemos decir: nosotros hacemos la diferencia. Porque entre más nos conocemos, entendemos que sí hay diferencias, son más las semejanzas que nos unen. Y sé que esa unión nos puede llevar a soluciones efectivas a nuestros problemas latinos. Por eso, problemas latinos, soluciones latinas. Con eso concluiría. Excelente, realmente ha sido, repito, una exposición brillante. Quiero agradecerte a todos los que nos hemos sumado a esta conexión global y hemos transitado a lo largo de varias actividades en diferentes escenarios. Ahora estamos en Colombia, estaremos la próxima vez con el doctor Alatorre en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, el doctor Pablo Sánchez Alatorre, que también tocará un tema muy interesante sobre la argumentación. Bueno, mi querido amigo, realmente estoy muy contento y quiero invitarlos a todas y a todos que nos sigan. Esta será una grabación que quedará grabada, valga la redundancia. Zafín zafado. Es para, ¿no? En el banco de información de la revista y del colegio, para que los que quieran sumarse todavía a la certificación gratuita puedan hacerlo a través de las páginas que vamos a señalar posteriormente. Bueno, con esto nos despedimos y nos vemos pronto, mi querido amigo. Todavía hay mucho por qué andar y mucho que hacer en este campo del derecho. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto.
Take it back.